Segundo bloque en Psicooperativos TV, ya con la presencia de el licenciado Carlos Barzani, un amigo de la casa, que hoy viene a presentarnos la revista Topía con su número 80. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias a vos, Pedro. Veo que muchísimo trabajo han tenido para la recopilación y el trabajo y también la portada muy linda. Felicitarlos nuevamente por el trabajo y el impulso que le ponen a la revista. Y contame un poco cómo fue la experiencia, qué artículos hay y demás. Bueno, el dossier de este número es sobre la mentira de la posverdad. Este concepto que se está usando tanto en todos los medios a partir del Brexit y bueno, de que ganó Donald Trump en Estados Unidos, que justamente de lo que se trata es de la invención de un nuevo concepto para hablar de la mentira básicamente en la política, ¿no? ¿Cómo es estas diferentes cuestiones que estamos viendo, que se dice una cosa, pero en realidad no es, queda instalada como verdad? ¿Cómo funciona la posverdad? Y en realidad lo particular de la actualidad son las redes sociales. Ajá. Y cómo nosotros vamos recibiendo información de lo que nos interesa. Entonces los logaritmos de las redes sociales te van dando la información que vos querés escuchar o que querés ver. Entonces vos recibís la información de todo lo que te gusta y la que confirma tus creencias. Este es el punto más importante desde mi punto de vista. ¿Sería algo así como una realidad creada a la carta? Algo así. No importa tanto la realidad objetiva, sino lo que confirme mi creencia. Comentame un poquito el desglose que hace Enrique Carpintero de este texto tan interesante, así como lo presentás. Bueno, él lo aborda más desde el psicoanálisis y lo toma desde la filosofía, desde Spinoza, pero a la vez del origen de la publicidad. Entonces, cuenta justamente un poco cómo fue el origen de la publicidad a partir de un personaje que era, si no me equivoco, el sobrino de Freud, que se dedicó a la publicidad y a hacer marketing, y justamente ahí está el tema de cómo crear conocimiento, ¿no? Más que conocimiento, información. Por ejemplo, te doy un ejemplo para ser más claro. Lo que hizo se necesitaba en ese momento que más gente fumara. Entonces, lo que crearon desde la publicidad fue que el cigarrillo se convirtiera en algo de la liberación. Entonces, la mujer que fumaba era rebelde. Entonces, se fue creando esa imagen respecto del cigarrillo y la rebeldía que hacía que, la mujer que fumaba era liberada. Veo ahí, ¿no? como una secuencia de dos cuestiones puestas en juego: necesidad por un lado y por otro lado generar una falsa especie de necesidad y una imagen, ¿no? Algo así. Yo me acordé acá que acá en la Argentina la publicidad era "has recorrido un largo camino, muchacha", ¿no? Para que fumara determinada marca de cigarrillo. También teníamos al camello, ¿no? de Camel. También. Permitime preguntarte también Sí. por otros textos que realmente suenan interesantes y muy atrapantes, como la niñez, las redes sociales, pero con esta cuestión: ¿cómo reaccionamos nosotros los adultos desde estas nuevas disciplinas que nos atraviesan, como la tecnología? Mira, hay una cuestión que por un lado los chicos nos superan totalmente en relación al manejo de las redes. Entonces hay cosas que a nosotros se nos escapan porque las fuimos aprendiendo a medida que fuimos creciendo. Ellos nacieron ya con la tecnología. Vos ves a un chiquito ya manejando un celular. Son nativos. Son nativos. Nativos digitales. Ahí tenemos en pantalla la revista con, la tapa, muy interesante tapa, y los diferentes artículos. ¿Querés ir comentándonos artículo por artículo? Una breve síntesis, porque vos hace ya unos cuantos años venís trabajando en lo que tiene que ver con el cuerpo y el grupo editorial que se dedica a sacar la revista. Sí, continúo con el tema de las redes sociales, ya que estábamos hablando de eso.
El punto interesante para mí es pensar cuál es el lugar de los adultos, Ajá. como vos me preguntabas hace un rato, en lo que hace a la tecnología, y es qué lugar vamos ocupando, porque nosotros podemos ir fijando pautas en relación a la tecnología. Ahora, esas pautas que nosotros podemos ir fijando o poniendo hacia los niños o hacia los adolescentes, si nosotros no podemos ponernos un límite, menos le vamos a poder poner a los chicos, Me ¿no? parece interesante Cuando no nos podemos despegar del celular, no sé, en una conferencia vos ves a toda la gente mirando el celular en vez de mirando al conferencista, por ejemplo. Me parece muy interesante recalcar este punto, ¿no? Independientemente que por ahí los niños y jóvenes son nativos digitales, digo, los adultos que por ahí no son nativos digitales, sino migrantes digitales, pueden dar las pautas y establecer reglas y normas claras para ver cómo desarrollan y cómo trabajan y articulan las redes sociales los adultos, ¿verdad? Así es. ¿Cuál sería la pregunta? No, digamos, el punto es qué pautas tienen que llevar adelante los adultos para, bueno, poder poner límites. Bueno, Justin, primero, ¿qué hace uno? Ujú. Ese es lo principal, no lo que uno dice, sino lo que uno hace. Entonces, si el adolescente o el chico ve que el papá o la mamá está permanentemente con el celular o la computadora, y por identificación va a ser más o menos lo mismo. Va a costar que esa indicación tenga pregnancia si se contradicen con los actos. Claro, como cualquier otra cuestión, uno lo ve con el tema de las adicciones, no fumes porro, que las drogas son malas, no sé qué, y de golpe la madre se toma medicación para dormir por su cuenta, automedicada, o sea, cualquier cosita, cualquier dolorcito que tiene, se busca algo para calmarlo, entonces el tema es cómo uno actúa más que lo que uno dice, ¿no? Vi que también ahí hay un par de artículos muy interesantes, uno mucho más relacionado con lo cultural, el cine y la Revolución Rusa, ¿verdad? Sí, es interesante. Ese artículo es de Héctor Freire, es nuestro crítico de arte y de cine, que él lo que hace es un recorrido sobre el cine y la diferencia que hay entre el momento de la Revolución Rusa, que uno podría llamar la primavera de la Revolución Rusa, y cuando sube Stalin, ¿no? El cambio que hay en la producción de cine en Rusia, en lo que después fue la Unión Soviética, cuando fue la Revolución Rusa, que había experimentación, un cine joven donde se experimentaba. Un ejemplo es El acorazado Potemkin, es uno de los filmes que él toma como un filme icónico, ¿no? de esa época, y cómo después con el estalinismo esto cambia y empieza a ser una burocratización de lo que era el cine y ya más como una cuestión de propaganda, ¿no? Bueno, muy, muy interesante para que aquellos que compren la revista, que ya está en los kioscos, ¿verdad? Sale ahora en esta semana o la semana que viene. La Ya semana breve, que viene. bueno, ahí van a poder, aquellos que estén interesados en el cine y cómo se articula un poco el cine y la política, van a poder tener alguna fuente ahí de interés. También sé que escribiste un artículo, ¿querés comentarnos la escritura y la importancia de la escritura en el fin de análisis? Sí, sería más que en el fin de análisis, en el fin del tratamiento de jóvenes con problemas de adicción. Lo que yo trabajo es que hagan un mapa o una historia de su relación con el consumo, donde también se incluye, obviamente, no es solo el consumo, sino la perspectiva de su relación con todas sus áreas de vida. Cosa que es muy difícil hacerlo en el comienzo del tratamiento y que lo van haciendo cuando ya están por terminar el tratamiento, donde uno empieza a trabajar el proyecto de vida y la separación del tratamiento. ¿Por qué lo ves complejo al iniciar el tratamiento? Porque al inicio lo que importa es todo ya, no hay una posibilidad de espera, de reflexión. Lo que uno trata de trabajar es empezar a lograr que pueda haber un periodo de espera y no el todo ya.
¿no? Claro. Uno podría resumirlo en que no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Es cuando llegan en general los jóvenes a tratamiento por problemática de consumo. ¿Cómo has visto que esta consigna que vos realizás y formulás resulta para hacer el cierre de los tratamientos? Lo que está muy, lo que es muy efectivo es que no es solo que escriban, sino que escriban y esto lo compartan con el grupo. Porque lo que van escribiendo acerca de su relación, por ejemplo, con el consumo, con sus parejas, a lo largo de su época de antes del consumo y durante el consumo, es que con los otros compañeros de grupo van compartiendo las vivencias que tuvieron cada uno y van profundizando en temáticas que no profundizaban por el hablar solamente. Cuando se pueden sentar y reflexionar sobre distintos aspectos de su vida, empiezan a salir temas que se empiezan a preguntar sobre cosas que sostenían. Yo me acuerdo ahora un chico que él decía de todos los bienestares que le daba la marihuana. Y que él una de las cosas por las cuales fumaba era para tranquilizarse. Y lo que empieza a reflexionar a partir de escribir es que todo lo que tenía que hacer para consumir terminaba más estresado de lo que estaba antes de fumar la marihuana. Claro. Entonces se encuentra con esto y él mismo empieza como a cuestionarse, pero ¿para qué fumaba yo? Si yo decía que fumaba para estar más tranquilo y al final terminaba mucho peor porque tenía que esconderle a mi mamá, a mi papá. Se logra armar una historia en ese relato, ¿verdad? Claro, y los demás compañeros empiezan a resonar con esa historia, porque cada uno empieza como a recordar cómo le pasaba a cada quien. ¿No? Bueno, pero muy interesante. Sé que ahora te han convocado desde la Oficina Descentralizada de San Martín para escribir, es una manera de escribir también, poder relatar lo que tiene que ver con tu experiencia en grupos heterogéneos o homogéneos. Lo formulo en términos de pregunta para que te puedas explayar. Sí, yo lo que pensaba en cuanto a ese título, heterogeneidad en cuanto a qué y homogeneidad en cuanto a qué. Y lo que a mí me parece más interesante es pensar la homogeneidad en cuanto a la tarea del grupo. Porque, por ejemplo, en el grupo del que hablábamos hace un rato respecto para dejar de consumir, la tarea es esa, dejar de consumir o sostener la abstinencia. Ahora, en cuanto a personalidades, el grupo es heterogéneo. Entonces, muchas veces se habla, el grupo de adictos es un grupo homogéneo. Sí, es homogéneo en cuanto a un síntoma, pero es heterogéneo en cuanto a que son personalidades muy diferentes. Ahora sí, tienen una misma tarea, que es dejar de consumir. Entonces, digamos, un poco das la respuesta, pero te pregunto nuevamente sobre esto. En realidad no existen grupos homogéneos en tanto hay una heterogeneidad de personalidades. Exactamente. Y, digamos, respecto a pensar lo que tiene que ver, si lo pensamos estructuralmente, de acuerdo a las estructuras, a los diferentes tipos de estructuras psíquicas, ¿es posible, no es posible, es conveniente, no es conveniente? ¿Cómo se trabaja en torno a la psicosis? A ver, si es una psicoterapia grupal, siempre es conveniente hacer un grupo de pacientes psicóticos por un lado y pacientes neuróticos por el otro. Eso no quiere decir que en un grupo con pacientes neuróticos uno no pueda incluir un paciente psicótico. Por ejemplo, en estos grupos que contaba hace un rato puede haber pacientes psicóticos, pero porque la tarea en particular es dejar de consumir si el problema de este paciente psicótico es no poder dejar de consumir. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la psicoterapia grupal, si se quiere, el objetivo sea la psicoterapia, más allá de una tarea específica que se puede ser dejar de consumir. Bueno, la otra vez en el programa anterior hablábamos de salir del placar, en el caso de un grupo gay. Sería acá, las personas neuróticas, lo que hay que hacer es desmontar un montón de teorías que tienen sobre lo que les pasa. A mí me pasa esto por tal cosa, me pasa tal otra cosa por tal cuestión, es desmontar eso. En cambio, en cuanto a la psicosis, es al revés, hay que crear ilusión, hay que construir.
Ujú. Se trata de ir construyendo el cuerpo, construyendo la historia. Pero te pregunto esto porque me pareció muy interesante lo que dijiste respecto al fin o la tarea. ¿El grupo se estructura en tanto a la tarea entonces? Desde mi punto de vista, Ujú, sí, y que es lo que planteaba Pichon Rivière. ujú. Muy interesante Ah, la perspectiva, digo, porque esto nos posibilita seguir pensando en torno a, bueno, no solo acá en el programa, sino también en torno a la comunidad de psicooperativos, bueno, seguir dándole vueltas a esta cuestión de grupos. Creo que, y te hago esta pregunta para finalizar, ¿cómo ves la oferta que hay en torno a grupos? Grupos como tratamiento, ya sea como psicoterapia o como una tarea o un fin. Dejar de consumir, por ejemplo. salvo determinadas instituciones que trabajan Ujú, específicamente, por ejemplo, en adicciones, hay muy poca oferta de ujú, trabajo grupal. Sí hay oferta de lo grupal en cuanto a talleres. ujú, En cuanto a talleres hay, lo que no hay es en cuanto a psicoterapia grupal, incluso en los hospitales públicos, en las ujú, instituciones privadas también. ujú. No hay mucha oferta en cuanto a lo grupal. Bueno, tendremos que seguir trabajando por esa línea para poder ofertar no solo a los colegas, sino también a la comunidad una respuesta diferente. Carlos, te agradezco por tu tiempo, por haber estado aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias.